Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 4 de Primera Juan, desde el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hasta aquí nada más, y podemos tomar asiento. No todas las personas razonan y sienten en la misma forma. Yo recuerdo que cuando empecé a viajar, lo primero que aprendí es que no hay que hacer humor, porque el humor es un fenómeno cultural. Y entonces lo que puede hacer reírnos a nosotros esta mañana no hace reír, por ejemplo, en el Caribe. Y las cosas que hacen reír a ellos no nos hacen reír a nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, Mafalda. Todos nosotros hemos leído Mafalda, nos hemos divertido con Mafalda. Mafalda es una tira que se publica en toda América. Es decir, se vende y se publica en toda América. Yo descubrí que a algunos pueblos les preguntaba por Mafalda y dice, la verdad que no la entendemos. ¿Por qué? Porque es distinto, porque cambia, y al cambiar de cultura, cambia la forma de razonar, cambia la forma de pensar, de ver las cosas. Por eso uno cuando viaja, trata de enterarse de cuáles son las características del lugar al que va. Cómo razona la gente, cómo piensa, cómo habla. Yo sé que en algunos lugares, por ejemplo, si cuento un chiste, tengo que esperar 3 segundos hasta que la gente se ría. El mismo lo cuento acá, inmediatamente se están riendo. Pero hay lugares donde usted termina el chiste y se queda la gente así, y a los 3 minutos se ríe, a 3 segundos se ríe, ¿no es cierto? Es una reacción, es una forma distinta de pensar. Yo tengo un amigo pastor que un día yo iba por primera vez a uno de estas naciones, de estos pueblos, zona serrana, y la zona serrana suele tener una característica también especial. Entonces le pregunté, y me dice, mirá, dice, la verdad que acá el asunto es complicado, la gente es muy complicada para pensar. Y digo, ¿qué querés decir con esto de ser complicada? Dice, mirá, acá cuando tienen que contar las vacas, cuentan las patas y dividen por 4 después. Y ya usted le dio el asunto de lo difícil que es para ellos razonar esto.
Vicente Fatone, que escribió un libro de lógica y teoría del conocimiento maravilloso, demuestra en ese libro que los caminos de la lógica no son iguales en todas las culturas, aunque todas llegan después a lo mismo. Es decir, que 2 más 2 son 4, estamos todos de acuerdo. Pero la forma en que llegamos a eso es diferente, es diferente. Cuando usted lee, por ejemplo, una carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo es lineal en su pensamiento. Él desarrolla un tema progresivamente, es como subir una escalera. Usted va un peldaño, otro peldaño, otro peldaño, y va llegando a lo que quiere decir y después llega a la parte práctica. Pero uno lee las cartas de Pablo y parece que está subiendo una escalera, va sumando en el pensamiento, él piensa como un griego. Pero cuando usted lee el Evangelio de Juan, Juan no piensa como un griego. Juan tiene otra forma de pensar. Él razona en una forma diferente. Es como quien está mirando una escultura. Cuando usted mira una escultura, usted gira alrededor y la va mirando, y la va mirando, y va mirando, y la mira varias veces hasta llegar al nudo. Y ustedes han visto en la lectura de la carta de Juan que hay temas que son recurrentes, que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Porque en la forma de pensar de Juan hay que girar alrededor de las cosas hasta llegar al nudo. Y entonces ha hablado de una cantidad de cosas y las ha dejado y las ha vuelto a retomar, y el tema del amor, y el tema de Dios, y el tema del pecado, y el tema del perdón, pero no lo ha hecho linealmente. Hemos dado vueltas y vueltas y vueltas sobre esto hasta que llegamos acá a esta porción donde empieza el nudo de lo que él quería decir. Es decir, que hemos llegado en la carta al centro. Este pasaje que leímos es la síntesis de lo que él ha observado y es hacia donde se dirigía el pensamiento desde el principio. Comienza, para entender esta porción, en primer lugar, hay que entender qué es lo que dice de Dios. La Biblia señala 3 características primordiales de la naturaleza de Dios. 3 características primordiales. La primera aparece en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús habla con la samaritana, da una de las características primordiales de Dios. Dice, Dios es amor. Perdón, Dios es espíritu, dice allí. Dios es espíritu. Es la primera de las manifestaciones que aparecen en Juan y que aparecen en la Biblia de las características primordiales de Dios. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo imaginarme a Dios, no puedo hacer una imagen de Dios y decir esto es Dios. Esta es la razón del segundo de los mandamientos. Cuando el mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, está señalando que hay un problema en el corazón del hombre que es la idolatría, que inmediatamente hace una figura de algo y después empieza a atribuir el poder a la figura, ¿no? Empieza a atribuirlo a eso. Entonces va y lo toca porque el poder está allí. Y lo que Dios está tratando de destruir con ese mandamiento es ese concepto de que podemos tomar y visualizar a la divinidad y después acercarnos a ella, porque sabe que el hombre comienza a degradar entonces su vida espiritual. Quiere decir que lo primero que establece la Biblia es Dios es espíritu. Apunta a una tendencia humana que hace la figura de Dios y después entra o cae dentro del fetichismo. Cuando los renacentistas, por ejemplo, comenzaron a pintar a Dios, cuando Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la creación de Adán, pinta, por ejemplo, a Dios, o cuando Masaccio en la Trinidad pinta a Dios, ellos saben que lo que están pintando es un símbolo, que no es Dios, que simplemente hay que simbolizarlo en alguna forma. Y entonces recogen, sobre todo en el Antiguo Testamento, ciertas cosas que hablan de la sabiduría de Dios. Y entonces lo ponen como un anciano con mucha fortaleza. El Dios que pinta en la creación de Adán, Miguel Ángel, es un Dios poderoso porque tiene todo el vigor, pero a la vez tiene toda la sabiduría de los años. Pero él está poniendo un símbolo. Pero nunca creían que estaban poniendo a Dios.
Masaccio pinta a Dios, pinta a la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sabe que dos de esas cosas son simbólicas, que el Padre es un símbolo y el Espíritu Santo con la paloma es un símbolo, que lo único que él puede imaginar es al Hijo. Lo que quiere decir que la Biblia, lo primero que señala de Dios es Espíritu. La segunda cosa que habla de los principios primordiales de Dios, lo hemos leído al principio de la carta de Juan. Dios es luz. Dios es luz, por lo tanto, como decíamos, no tiene zonas grises. Define el carácter de Dios, define la santidad de Dios. Ahora llegamos a la tercera. Y la tercera aparece en este pasaje. Dios es amor. Y este es el tema central de la epístola. Es decir, si usted vuelve a leer todo lo que hemos leído y la lee hasta el final, va a ver que él ha dado vueltas y vueltas y vueltas, pero finalmente a lo que quiere llegar es a esto, a mostrar el amor de Dios. Entonces hay tres definiciones, tres términos que nos hablan de los principios de Dios. En primer lugar, Dios es espíritu. Allí se define la naturaleza de Dios. Dios es luz. Allí se define el carácter de Dios. Dios es amor. Allí se define la actitud de Dios. Fíjese, usted sume las tres. Usted tiene la naturaleza, es una naturaleza espiritual. El carácter de Dios es un carácter separado del mal. Y la actitud de Dios es la de amar al hombre. Quiere decir que tenemos en las tres, cuando las sumamos, tenemos una visión completa de Dios. Ahora, ¿por qué tardó tanto Juan en su carta a hablar de Dios es amor? Como yo dije en alguno de los sermones pasados, a mí me hubiera gustado que ya acá hubiera dicho Dios es amor, pero no, comienza por Dios es luz. ¿Por qué? Porque si él no comienza hablando de que el Dios espiritual es en primer lugar luz y está comprometido con el bien, y entra directamente a hablarnos como que Dios es amor, inmediatamente nosotros nos hacemos la imagen de que Dios es un abuelito bonachón que nos quiere a todos. Lo que él hace es describir el carácter moral de Dios, primero, describir la relación que hay con Dios. Si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, lo hace a Dios mentiroso, necesitamos confesar nuestros pecados, porque si entramos derecho por la actitud de Dios hacia nosotros, por el amor, nos vamos a llevar una idea equivocada de quién es Dios. Entonces llegamos acá al final, después de haber visto realmente que Dios es luz y que ese Dios espiritual tiene un carácter, y que ese carácter tiene que ver con la santidad y que el hombre es pecador, ya nos ha dicho todo eso, y ahora sí podemos entrar a acercarnos a Dios como el Dios de amor, porque ahora vamos a entender qué significa que Dios es amor. La expresión Dios es amor está hablando de lo esencial de Dios, lo esencial de Dios. Y está usando el término del cual hemos hablado, Dios es el ágape. En griego al revés se arma la frase esta. Es decir, el amor es Dios, Dios es el amor. La traducción correcta es que está hablando de lo esencial de Dios. ¿Y por qué decimos que el amor de Dios es ágape? En primer lugar, porque nosotros dijimos que el amor ágape es un amor que no espera ninguna retribución, que se entrega simplemente, que no hace ningún cálculo. Y acá Juan nos explica, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, entonces sería un amor retributivo, sino que Él nos amó primero. Es decir, Dios es el Dios ágape. Al hombre le cuesta muchísimo llegar a amar en esta forma. Todos amamos como un canje, amamos para que nos amen. Y buscamos la retribución del amor. Buscamos la retribución del amor. En la naturaleza humana es así. Dios es el que ama y nos ama primero, se adelanta. La característica del amor de Dios es que toma la iniciativa. Ahora, esto es muy importante entenderlo. Dios toma la iniciativa a pesar de que el hombre es rebelde contra Él, sin mirar qué clase de hombre tiene delante, sin mirar cuál es su actitud frente a Dios. El ágape
la bondad de Dios se manifiesta para todos los hombres. Ustedes recuerdan aquello que decía Jesús, el sol sale para todos, para los justos y para los injustos. No es que Dios dice, bueno, el sol va a salir para los justos únicamente, sino dice, sale para todos los hombres, es la manifestación del ágape de Dios. Dios no necesita que el hombre le pida que lo ame, ni que busque propiciar a Dios. Dios arma todo a través de Jesucristo para que el amor pueda derramarse en nuestra vida. Dios nos ama con ese amor ágape, que es el amor que toma la iniciativa. Lo primero que se ve es Dios tomando la iniciativa. Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y en esa iniciativa se expresa en la acción. Es decir, no es un amor declamativo. El ágape nunca es un amor declamativo, nunca es yo te amo. Es yo hago esto, y es prueba del amor. Esto es prueba del amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, es la iniciativa total del amor de Dios. Esto lo confirma el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y lo mira desde otro ángulo, y ya tenemos el otro pensamiento. Y él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, está diciendo, el amor de Dios es un amor que toma la iniciativa. Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese que nosotros decimos que el amor necesita química. Ahora es la nueva palabra, es la palabra química, ¿vio? Química. Dice, no hay química entre nosotros. Dios, el lenguaje está llegando a límites de estupidez increíble. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esto de química? ¿No? Cuando tenemos otras palabras en español que la reemplazan, pero con mucha propiedad, afinidad, simpatía, atracción, pero ahora usamos la palabra química. Y por eso, para ser moderno, la voy a usar también. Dios no necesita tener química con nosotros, no necesita tener química, ¿se da cuenta? No necesita afinidad, no necesita emoción. Él busca nuestro bien y busca el bien de todos los hombres sin necesidad de todas estas cosas, sin necesidad de todo esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a todo lo que es la sociedad, a toda la sociedad, que dio a su Hijo por todos. Dios entonces ama a toda la humanidad. Este es el amor ágape. Dios no hace ninguna especulación. Cristo viene para todos. Cristo viene para todos. No hace ninguna especulación. Este Cristo que viene para todos extiende el paraguas de la gracia, y el paraguas de la gracia abarca a todos los hombres. Usted quiere cobijarse debajo de la gracia de Dios, ese es un problema de usted, porque el amor de Dios respeta su libertad. Usted hace lo que quiere, porque para eso es libre. Pero usted tiene que saber que el paraguas de Dios lo está alcanzando, que el amor de Dios lo está alcanzando. Usted quiere aceptar ese amor, es un problema suyo. Pero el amor de Dios se ofrece para todos. Dios ama a toda la humanidad, y no hace ninguna especulación. Todos estamos bajo el paraguas de la gracia de Dios. Ahora, el cristiano está en una posición muy especial, porque Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Es decir, un cristiano es aquel que ha conocido el amor de Dios en su propia vida. Quiere decir que tiene un privilegio en relación a otras personas, porque él ya ha experimentado, él está dentro del círculo del amor de Dios, por la gracia de Dios está dentro de ese círculo. Y esto tiene consecuencia en nuestra vida espiritual. Y la primera consecuencia que tiene es que no tenemos temor. ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, esto merecería que
dedicáramos toda una reunión a hablar de esto, ¿no es cierto? Simplemente, en el amor no hay temor. Cuando los discípulos vieron a Jesús crucificado y que lo metían en la tumba, ellos se encerraron por miedo a que los judíos reaccionaran también como ellos. Es decir, si lo mataron al maestro, ¿quién no nos garantiza que mañana vienen por nosotros, que somos los seguidores del maestro? Hasta el día de la resurrección, ellos se encerraron en el aposento alto y cerraron la puerta, trancaron la puerta. Jesús entra en ese lugar y dice, paz a vosotros. Lo primero que le trae es la serenidad y les trae la paz. Lo que Jesús está diciendo, hay que sacarse el miedo. Hay que sacarse el miedo. Hay que sacarse el miedo frente a todo esto. Hace poco estaba conversando con una persona acerca de ciertas dificultades y ciertos problemas, y la persona, problemas que son de la sociedad toda, de toda nuestra sociedad grande, y la persona entraba en un estado de angustia. Claro, cuando usted mira alrededor, se angustia frente a lo que pasa. Dice, pero yo no puedo salir de mi casa por esto, y no se puede solucionar. Y yo le digo, mire, el trono más alto todavía está ocupado, En el trono más alto todavía está Dios. Él está manejando todas las cosas. Él está permitiendo cosas y por algo las permite, Pero Él no se ha movido de ese trono. Y el cristiano puede vivir tranquilo en medio de una sociedad como la nuestra porque sabe que Dios está todavía ocupando su lugar. Y no solamente eso. Juan dice, no tenemos temor en el presente y no tenemos temor tampoco para el futuro, no tenemos temor. Él dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Aquello que el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que en la vida y en la eternidad, yo tengo que sacarme el temor. ¿Por qué? Porque estoy debajo del perfecto amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que es protección aquí abajo y es garantía para la eternidad. Garantía para la eternidad. Yo puedo estar seguro que si mañana parto, voy a estar con el Señor. El apóstol Pablo escribe y dice, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Por qué? Usted dice, ¿qué jactancia? No es jactancia, Es creer y aceptar que uno es pecador y que se ha acogido a la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios es esa garantía de que estaremos para siempre con el Señor. Es esta garantía. Entonces yo no puedo tener temor ni a la muerte ni a la vida. Como yo digo, mire, lo único que podemos tener temor es al sufrimiento, ¿no es cierto? A veces tenemos temor al sufrimiento, pero no al hecho fundamental de la muerte, porque el Señor sacó a luz la vida y la inmortalidad. Es decir, todo esto hace que el perfecto amor de Dios se derrame en tal forma que lógicamente que en nuestra vida hay transiciones, pero podemos estar confiados, porque el perfecto amor de Dios no falla nunca. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Escuchó? Nada lo puede separar del amor de Dios. Le está diciendo ni lo alto ni lo bajo. Hay gente que de repente se agarra unos julepes tremendo con el asunto de que Satanás se desató por aquel lado o viene al pie de la cama o qué sé yo. Olvídese de todo eso. Usted está bajo el perfecto amor de Dios.
Ninguno lo puede separar del perfecto amor de Dios. Nada lo puede separar. Él hace una lista de cosas y habla de ni los ángeles, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, ni lo que ha pasado, ni lo que va a pasar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos hace participantes, cuando nosotros llegamos a Cristo, nos hace participantes de la naturaleza divina. Nosotros decimos Padre nuestro. Si nuestro Padre ama en esa forma, y si yo tengo la genética de Dios, entonces me da un desafío, y quiero que sea el desafío de esta mañana para nosotros. Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Esta es una realidad. Dios es espíritu, por lo tanto no se lo puede ver. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay un Dios invisible al que yo tengo que hacer visible a través del amor con que yo ame a mi prójimo. Hay un Dios invisible al que yo tengo que hacer visible por la forma en que yo ame a mi prójimo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, Él mostró constantemente el amor de Dios. Jesús nunca agarró a una persona, la abrazó y le dijo, yo te quiero mucho. Pero Jesús lo que hizo fue mostrar el ágape de Dios. Allí está entrando la ciudad de Jericó y hay un mendigo que está desesperado. Y Jesús se para y deja la multitud y se acerca al mendigo y lo levanta. Bartimeo recupera la vista, el mendigo ciego, en ese momento. Eso es el amor de Dios. A ese mendigo todo el mundo le decía que se callara la boca, porque él no figuraba socialmente, porque él era lo que nosotros denominamos hoy un marginal. Y Jesús dice, no es un marginal. El amor de Dios está para él. Y entonces algunos leen eso y dicen, Jesús es la opción para los pobres. Pero usted lo va a entrar a Jericó y hay un señor subido a un árbol que lo está mirando, que es el hombre más rico de Jericó. Y Jesús lo hace bajar a Zaqueo y se acerca a él. Y entonces Jesús es la opción para los pobres y para los ricos. ¿Se da cuenta? A veces se parcializa el evangelio con esta tontería. No, ahí Jesús buscó al más pobre y lo ayudó, y al más rico y lo ayudó. A este había que darle la vista para que pudiera trabajar y valerse por sí mismo, y le dio la vista. Y a este había que volver a integrarlo a la sociedad y enseñarle de que había hecho mal y tenía que corregirse. Y Jesús lo enseñó. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Estaba mostrando el ágape, el amor de Dios. Se acerca a la mujer adúltera y la levanta cuando todos la quieren hundir. La levanta. Y va a Gadara y se encuentra con el muchacho aquel endemoniado gadareno y lo levanta. Es el amor de Dios. Y ve a toda la multitud de 5.000 personas que tienen hambre y los discípulos dicen, mandá a los que se vayan a buscar de comer por allí. Y Jesús dice, no paren, vamos a darle nosotros de comer. Porque hay necesidad en este momento. Y al otro día vino la multitud y dijo, multiplicamos los panes. Y dijo, no, ayer había necesidad. Hoy se lo pueden ganar ustedes. Es decir, esa manifestación del amor de Dios que da lo que la gente necesita, no lo que no necesita, lo que necesita. Y entonces llegamos al final de la vida de Jesús. Y Jesús se acerca a los discípulos. Y uno de los discípulos, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque Dios es invisible. Y Jesús le dice, el que me vio a mí, vio al Padre. Es decir, yo se los mostré en todo esto. El Dios invisible se hizo visible a través de lo que Jesús hacía. Y el Dios invisible al que nosotros adoramos tiene que hacerse visible. Y cada uno de nosotros tiene esa misión. A Dios nadie lo vio jamás, pero lo puede ver
puede ver el efecto de Dios en mi vida, en la actitud que yo tengo, en la manifestación del ágape amor que me brindo para los demás. Y yo creo que hoy el hecho de que circunstancialmente decimos, pero Dios tiene sus cosas, que hayamos escuchado lo que escuchamos que se está haciendo con las chicas que están en esta situación tan difícil, es una forma de mostrar el amor de Dios. De que el amor de Dios que fue derramado en el corazón de estos jóvenes se manifieste también en esta forma, se manifieste hacia los demás. Y ese Dios que está presente en la vida empieza a mostrarse a través de lo que nosotros hacemos. Ser cristiano es un privilegio. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se puede hacer visible en nosotros. Podemos mostrar el amor de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una misión. Y es una gran misión. Es hacer visible al Dios invisible. Es hacer visible al Dios invisible. Y allí donde yo estoy, por la forma en que actúo con mi prójimo, hago visible al Dios que está trabajando dentro de mi vida. Juan lo que nos está diciendo es, miren, este asunto del amor de Dios, que tanto nos gusta a todos hablar, hay que ubicarlo bien. Dios es así, es amor, pero también es luz, y es un Dios espiritual. Pues si Dios derrama el amor en ustedes, es porque Él quiere también hacerse visible a todos los hombres, para que lo que Dios hace llegue a todos los hombres a través de ustedes. Y no les está diciendo simplemente que hablen, les está diciendo que hagan, que se movilicen, que el Dios invisible tiene que verse. Y sabe, en nuestra sociedad, el Dios invisible sigue siendo invisible y cada vez es más invisible. ¿Y por qué es cada vez más invisible? Porque hay muchos cristianos que no se han dado cuenta cuál es la misión que tienen. Que la misión que tienen es, en su obrar de cada día, hacer visible al Dios invisible, para que aquellos que no ven a Dios puedan ver el efecto de Dios en nuestra vida y puedan acercarse a Él. Esa es la tarea que tenemos para esta semana que comienza. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.